Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Poeta, pensador, historiador y ensayista, el embajador Eduardo Mora Anda nace en Loja, República del Ecuador, 1948. Estudió Derecho en la Universidad Católica de Quito y hizo estudios de la especialidad de Derecho Comparado en Dallas, Texas, Estados Unidos, Roma e Italia. Diplomático de carrera, fue funcionario de las embajadas en Lima, Santiago de Chile, Washington y Madrid. También fue profesor de Historia de las Relaciones Internacionales y de Redacción y Estilo en la entonces Academia Diplomática del Ecuador. Ha sido embajador del Ecuador en Guatemala, Argentina y Brasil, subsecretario de organismos internacionales. Representó al Ecuador en varias conferencias. Eduardo Mora Anda dirigió durante 3 años, 2003-2005, el Plan Binacional de Desarrollo de la zona fronteriza del Ecuador con Perú. Entre otras distinciones ha recibido la Orden del Libertador San Martín de la República Argentina en el grado de Gran Cruz 2001. La Orden Nacional de Cruzeiro do Sol de Brasil en el grado de Gran Cruz 2011. La Orden al Mérito de Chile en el grado de Gran Oficial 1987 y la Orden al Mérito del Perú en el grado de Comendador 1980. Por su labor en el Plan Binacional de Desarrollo también fue condecorado por las ciudades de Zamora, Macará, Tumbes, Perú, Celica y otras. Su amor por las letras, los libros y la literatura le viene de su familia, legendarios personajes. Su abuelo, Emiliano Mora, fue uno de los primeros poetas y periodistas de Loja, y su padre fue el escritor Eduardo Mora Moreno, autor de Humo en las Eras. Bienvenido, señor embajador Eduardo Mora Anda, a estas sus plataformas y a la Radio Física de Toronto, Canadá. Un gusto saludarle, Soraya, y muchas gracias por permitirme esta oportunidad de conversar y dirigirme a los latinoamericanos residentes en Canadá y en general a los oyentes de la radio Dos Latinos. El 2022 avanza y se presenta como un año con múltiples retos para América Latina. El desafío de la pandemia del COVID-19 persiste en ser un asunto transversal en todos los lineamientos de la vida humana de la región. Será un año de desafíos en materia medioambiental, en derechos humanos, en migración y lucha contra el crimen organizado. Tema que analizamos con usted también en este momento. Todos estos sacudones del siglo o de la década van dando diferentes resultados. ¿Cómo está la región? ¿Cómo está la región de Latinoamérica? ¿Y cómo está su onda de continuar o trabajando en sus propios países o con el reto de buscar nuevos sitios en otros países del mundo para que acojan su vida y la de su familia y empezar de nuevo? Bueno, ahora tenemos un fenómeno muy grave que es el de los narcoestados, estados que están controlados por las mafias y carteles del narcotráfico, como Venezuela, que ha logrado incluso corromper a parte de las Fuerzas Armadas, y por eso se mantiene el régimen de Maduro, pero ha producido la emigración de 6 millones de venezolanos, que es una cantidad gigantesca que se siente en las calles de muchas de nuestras ciudades. Los venezolanos han sufrido mucho, pero no han podido derribar ese gobierno sostenido por los narcos y por el ejército y por fuerzas foráneas como la cubana, de influencia también
iraní, rusa, china. Luego tenemos una región que está muy desorientada, yo le veo muy convulsa. Bueno, México tiene también un problema de narcotráfico gravísimo. En el Ecuador eso está empezando y si no se lo para a tiempo y con medidas muy radicales va a crecer y va a dominar. Ha habido rebeliones y control de las cárceles por parte de los carteles. Eso es muy grave y son carteles extranjeros. Luego hay países que están desorientados, aunque la economía de Chile y del Perú iba muy bien y todavía va a un ritmo bueno. Son dos países en que la gente se ha desorientado. Hay unas dos generaciones que no han vivido la historia anterior y la ignoran. Se les ha dado una versión cambiada de los hechos. Y entonces resulta una ironía, por ejemplo, que en el Perú, que sufrió la ofensiva de la guerrilla de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era una guerrilla muy cruel que produjo muchos muertos, muchos sufrimientos, mucha destrucción y solo fue derrotada por un esfuerzo muy inteligente y fuerte del gobierno del señor Fujimori. Y resulta una ironía que ahora tengamos ahí un presidente por este sistema de segunda vuelta, resultó presidente con un mínimo de votos, no tiene mayor apoyo y es un país desintegrado en 200 agrupaciones políticas sin importancia, han desaparecido los partidos grandes y el presidente electo, lastimosamente, bueno, se supone que ha sido electo por la izquierda, pero se nota que él no tiene ninguna formación para ser presidente. Y entonces es un gobierno que no realiza nada, que está parado, que vive cambiando de ministros. En Chile hay una confusión tremenda y se les ocurrió, según la fórmula del Foro de San Pablo, inventado por Fidel Castro y por Lula, se les ocurrió que hay que hacer una nueva constitución. Y entonces hay una convención que está trabajando en una constitución que, por lo que he visto, ya contiene o podría contener algunas barbaridades en un país que siempre se caracterizó por el orden, por la eficiencia. Y es una lástima que se pierda eso. Y es la ignorancia de la historia. No sabían, por ejemplo, la escasez y el hambre que pasó el pueblo chileno en el régimen de Salvador Allende. Que le tienen por un héroe, le han hecho un monumento que es bastante feo, por cierto. Y total, el gobierno de Allende fue un fracaso económico rotundo. Y entonces hay una ironía que ahora elijan a un presidente que no ha estudiado y que es de la extrema izquierda y estén haciendo una constitución que yo me temo que resulte como la que sufre todavía el Ecuador por obra de Rafael Correa. La constitución de Montecristi es la más voluminosa, la más larga de América. Está llena de demagogia, de derechos, porque dicen que el Ecuador no es un estado de derechos, sino de derechos que el Estado concede a los ciudadanos, lo cual es una barbaridad jurídica en que se ha desarmado además los poderes del Estado. No hay la clásica división de ejecutivo, legislativo y judicial, sino que hay 5 organismos que se entorpecen entre sí y que en verdad estaban creados con otro afán, con el afán de crear un país totalitario. Eso
fracasó parcialmente, pero no se ha desarmado esa constitución. Y no sé por qué no se ha convocado un plebiscito para cambiarla. Pero en Chile están haciendo una constitución parecida, inventando organismos que no responden a una estructura jurídica válida. Y en Argentina también tenemos una descomposición social terrible, la falta de vida familiar, digo yo, también la influencia de la droga, de mafias, la corrupción de los políticos, la corrupción del peronismo en la versión de Kirchner y de la señora Kirchner. No sé si ha instalado allí y ha corrompido a la justicia. Entonces es un país donde los jueces no se atreven a sancionar a determinados delincuentes muy poderosos. Colombia está convulsionada también, vienen las elecciones, podría ganar un candidato de extrema izquierda un poco, y hay muchas fuerzas convulsas ahí. Los acuerdos de paz en parte resultaron un fracaso. Es una región muy convulsionada y lastimosamente la gente cree que solo hay dos posibilidades para un Estado. Una, ser socialista y otra, ser neoliberal. No es así, no es así. Se pueden dar otras fórmulas y de hecho muchos países tienen otros tipos de regímenes económicos y políticos. Pero en América Latina la falta de educación y la demagogia han logrado crear un caos. Y a eso se añade el problema del narcotráfico. Y los ejércitos como que se han debilitado. Estados Unidos no pone mucha atención en América Latina, sin darse cuenta que eso está originando la migración hacia Estados Unidos. Porque si se crearan fuentes de trabajo y estabilidad en Sudamérica y en Centroamérica, la gente no iría a los Estados Unidos, o iría solo de paseo. Así es, señor embajador. Justamente la improvisación de los regímenes de Estado de estos países, que son varios en la parte sur del continente. Tenemos Argentina, Chile, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Brasil en parte de Centroamérica, también en México, en parte de Centroamérica con México, y tenemos en Cuba y en Uruguay y en Honduras, bueno, con otro tipo de gobierno, un tanto diferente, pero todos improvisados, o sea, todos pensando en qué hacer. Y todo esto es lo que está haciendo que la gente vaya perdiendo estabilidad emocional y ante todo la estabilidad económica. ¿Cómo está la migración dándose en estos países justamente por este tipo de improvisación y falta de seriedad en dar políticas sociales? Precisamente está aumentando la migración. Llegan venezolanos y a la vez salen peruanos, ecuatorianos, centroamericanos que emigran hacia Estados Unidos o hacia otros países. Hay desplazamientos de la población por todo lado y se está generando un caos por falta de un orden, de un esquema político válido. Y yo diría también que estamos padeciendo una carencia de líderes de cierto nivel. Eso es un problema del mundo ahora. Los presidentes actuales y jefes de Estado no se comparan a los que presidían los países, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué ha pasado, que ha habido una disminución en la calidad del liderazgo y una falta de formación en el pueblo. Un gran error ha sido cambiar la educación y no dar valores éticos y cívicos más firmes, porque las reformas educativas que se han hecho
han sido todas demagógicas, o tirando más a la tecnología, pero sin darles un criterio filosófico y moral para la vida. Al niño, al joven, hay que enseñarle a pensar. Tiene que tener ideas claras, principios claros. Si no hay claridad mental, pues lo que hay es desorden. Y eso es lo que ocurre. Y como a los militares se les acusó tanto de golpes de Estado y de matanzas, ellos ahora también tienen miedo de intervenir porque se dan casos curiosos, por ejemplo en el Ecuador, donde se enjuicia a los policías que disparan contra los contra los delincuentes delincuentes. y en cambio los delincuentes salen libres porque los jueces están comprados. De modo que ese problema, que no solo es del Ecuador, se Sino de da, la región. es la región que perdió su rumbo, su norte. Faltan líderes, falta claridad de ideas, falta un esquema válido para el modo de ser latino. No podemos aquí tampoco imponer un modo de vida que es propio de países nórdicos o sajones. No, tenemos que adaptarlo a la realidad y al modo de ser del pueblo. Señor embajador, ¿las políticas migratorias están respondiendo a la necesidad de los pueblos? Vemos una política migratoria por parte de los Estados Unidos por Biden que apoyó la entrada de alguna manera a los migrantes, pero en ese momento se está coartando ese apoyo y lo que está pasando son verdaderos desfiles de regreso a sus países de orígenes en la frontera o en los sitios ya de migración de Estados Unidos. Las políticas de migración no están favoreciendo. ¿Qué están haciendo los organismos internacionales, señor embajador, en este sentido, para que haya una migración adecuada? Lo que pasa en Colchanes, en Chile, es terrible. Ya hay una manifestación por la entrada de venezolanas, por la entrada de gente migrante que está también llevando a la delincuencia algunas acciones, sean o no vengan de ellos, pero se está conjugando estas acciones. ¿Cuáles son las políticas de migración que no están funcionando y cuáles deberían ser las políticas migratorias que funcionen para apoyar a la gente que quiere migrar? O sea, el dar trabajo es fundamental. Y el que lleguen migrantes a países que están en crisis simplemente agrava la crisis y produce otra migración hacia otros lugares. Es un fenómeno como de trasvase de población de un lado a otro que lleva a violencia también, claro. A mí me parece que los organismos internacionales están pecando de falta de acción. Tal vez les falta recursos. También hay una falta de visión tal vez en los Estados Unidos, porque deberían, en vez de invertir en muros, deberían invertir en Centroamérica, en América del Sur, para que la gente haya trabajo y no tenga que desplazarse. Mucho me viene a la mente lo que pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano fue invadido no siempre por guerras, sino poco a poco por lo que decían los bárbaros, por los germanos, por los visigodos, una serie de tribus y grupos humanos que iban entrando con diversos motivos y a la final desarmaron el imperio británico romano. Es algo que hay que verlo. Estados Unidos tiene que invertir en América Latina, tiene que mirar a América Latina. Es su vecindario. Es un error considerarle como el patio de atrás. América Latina ha sido bastante leal a los Estados Unidos y solo ahora vemos que hay una tendencia a acercarse a la China. A los otros países asiáticos. Sí, va a otros países, pero Estados Unidos sí debería repensar cómo maneja
es un problema económico en el fondo, pero también es un problema cultural. La gente no está recibiendo la educación que necesita y además hay un aumento exagerado de la población, no hay control de la natalidad. En eso yo veo con asombro cómo aumentó la población aquí en el Ecuador, que ha pasado de 12 millones a 17 millones. La población de Guatemala también ha aumentado hartísimo. Lima es ahora una ciudad de 12 millones de habitantes. Entonces se vuelve incontrolable por el número de habitantes. Vemos cómo vive la India, Bangladesh. Ellos viven un hacinamiento humano que produce muchos conflictos. Estas leyes de movilidad humana o de alguna manera de paliar la situación de la migración no están muy fundamentadas. Debería de ser otro el tipo de manejo de leyes migratorias que se logre ayudar a la gente. ¿Usted cuál es su opinión? ¿Cuál sería la solución para esta situación en América Latina? Bueno, porque es nuestro terreno. Así es. La solución es ubicar a la gente donde hay trabajo. Hay que crear fuentes de trabajo y hay que llevar allá a la población. Pero no sacamos nada con darle una mina a una empresa china que trae chinos para que trabajen en la mina. No, necesitamos inversiones que den trabajo a la gente de aquí, a los latinoamericanos. Señor embajador, cada estado tiene que ocuparse de su gente y tiene que servir a su gente. Sí, pero sí también tiene que haber una solidaridad y una política conjunta, porque es un problema se contagia y se comparte, y que no se soluciona solo con medidas de cerrar fronteras o hacer muros. Todos los muros han fracasado en la historia. El Imperio Romano también se rodeó de muros que no sirvieron para nada, de modo que esa política de muros se acaba. El muro de Berlín se cayó. Puede ser que la guerra de Ucrania termine de otra forma, que termine con la caída del señor Putin, porque va a producir una serie de migraciones, de escaseces, de hambre, que se contagia de un lugar a otro. Europa mismo ya está con el grave problema de tener demasiados inmigrantes musulmanes. Un 10% de la población de Francia ya es musulmana. Eso no puede ser. España tuvo que combatir 7 siglos para liberarse de eso. No se está viendo a largo plazo. Se están poniendo paños tibios para permitir que tengan su barrio, su mezquita. No. Y fíjese que en Estados Unidos también se están creando guetos de gente de un lugar, de otro. Y después eso va a dar lugar a más violencia, racismo. Yo creo que hace falta más energía y acuerdos internacionales más imperativos, sobre todo en esto de migración. Eduardo Mora Anda es miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, filial de la Real Academia Española, y miembro correspondiente de la Asociación Argentina de la Historia desde 1998. En su juventud publicó varios libros de poemas, principalmente palabras personales, editado en Madrid, Los Salvos del Mar. En el 2001 publicó un volumen de meditaciones, Los valores y los siglos, sobre la historia de las civilizaciones y religiones, obra revisada, ampliada y traducida al portugués en el 2006. En 2005 publicó Hablarán los días. En el 2014 publicó Lo secreto y lo sagrado, un diccionario meditado sobre religiones, profetas y sectas. En este 2022
aparecerá en español La historia de los ideales, un libro de memorias autobiográficas y una revisión de la historia patria. Entre las principales críticas literarias sobre el autor a nivel internacional está la del gran poeta argentino Rubén Vela, quien escribió un estudio sobre el libro Los Salmos del Mar, y la del carmelita ecuatoriano y arzobispo de Cuenca Alberto Luna Tovar, quien consideró a Eduardo Mora Anda uno de los mayores poetas de corte místico de América Latina. Señor embajador, creo que sus orientaciones son fabulosas para la gente, para ubicarnos en la actualidad, en lo que es América y el mundo. Estamos junto a la grata compañía del embajador Eduardo Mora Anda. Él es originario del Ecuador y precisamente está aquí para contarnos parte de su vida. El señor embajador, poeta, pensador, historiador y ensayista. Así ha catalogado su vida y así ha sido en lo material su vida, además de tener los conocimientos y el título en Derecho y ser un diplomático de carrera. Cuénteme cómo surge Eduardo Mora Anda. Usted es de la provincia de Loja. La provincia se caracteriza por su vena literaria y artística. Cuéntenos un poco de sus ancestros, de su vida. Sí, yo soy originario de la provincia de Loja, que es la más sureña, digamos, del Ecuador. Está al lado del Perú. Una provincia única en sus características porque tiene un paisaje un poco distinto, como un intermedio entre sierra y costa, con una gran tradición musical y literaria. Es una provincia donde se asentó una serie de grupos humanos han cierta vocación literaria por las letras, por la música, y entonces eso produjo una ciudad única en sus características y que ha dado una gran cantidad de escritores y compositores al Ecuador y al mundo. Particularmente en los años 30, en el Ecuador surge el cuento y el nuevo relato que se comienza a ver los temas sociales y a incursionar en una nueva literatura después de la romántica y de la clásica que se vivió en la colonia y en el siglo XIX. Y en el Ecuador la literatura sobre todo despegó en dos grupos, un grupo que era en Guayaquil y otro grupo que se dio justamente en mi provincia, en Loja. De ese grupo era parte mi padre, Eduardo Mora Moreno, y otros escritores destacados como Ángel F. Rojas y Pablo Palacio. Pablo Palacio se ha difundido mucho en el exterior. Ángel F. Rojas llegó a escribir una gran novela, que es quizá la mejor del Ecuador, del Éxodo de Yangana. Y esa tradición de letras sigue. También ha dado muchos poetas y músicos. En mi familia pues ha habido una gran tendencia al cultivo de las letras, del periodismo. Mi abuelo ya era poeta y fundaba periódicos. Una época, en el siglo XIX hubo una época de descomposición del Ecuador en 4 gobiernos y Loja formó su propio gobierno, pero era una provincia mucho más grande de lo que es ahora. Y ahí mi abuelo, el doctor Emiliano Mora, fundó un periódico, La Federación. Claro. Pero la vida de él es mucho más interesante porque después hace un viaje de un año entero a Europa y yo he hecho una novela biográfica basada en el diario de ese viaje. Se llama Hablarán los días. Ya está publicada y se va a hacer otra edición porque se agotó.
y narra cómo era la vida en los distintos países que va recorriendo, Panamá, los países europeos y después Cuba, porque viajaban en barco, ¿no? Y mi papá también fundó varios periódicos, algunos no duraron mucho, pero eran lugares donde los nuevos escritores se daban a conocer. La, creo que ahí me viene una vocación por escribir, que comenzó por la poesía, pero después he ido para otros campos también, para el ensayo, para la historia, y soy parte de la Academia de la Lengua Ecuatoriana. Así conocemos, señor embajador. Uno de sus críticos dentro del área literaria indica que usted maneja dentro de su estilo el realismo mágico, por cuanto la narrativa, la historia no se va alejada de la poesía, de lo hermoso de las letras. Un poquito dibújenos cómo son sus redacciones, los libros que ha reproducido o que han sido de su autoría, mejor dicho, en donde ha plasmado la vida, así como usted lo indica en uno de ellos, la vida de su abuelo. También está otro que serán los Salmos del Mar. Y también tenemos otra de las obras, Los Valores de los Siglos, y las historias de las ideas, y también una especie de memorias también con la revisión de la historia y la historia de los ideales. ¿Cómo viene ese estilo literario que usted aplica dentro de sus narrativas, dentro de sus historias, dentro de sus autorías? Bueno, yo he tratado de ver la vida y la historia de una manera propia, y, y se me ocurrió, por ejemplo, que las historias no deberían contar solo de lo que sucedió con ciertos gobiernos, generales, batallas, guerras, sino que deberíamos también ver qué ideales y qué anhelos tenía la gente en cada época y qué produjo eso, esos ideales, qué frutos dieron. Ese es el origen de un libro mío que está publicado en portugués y ya va a salir en español, que es La historia de los ideales. Es una historia universal de los ideales. Entonces, se ve los ideales propuestos, por ejemplo, el ideal socialista, el ideal cristiano, el ideal budista, y qué frutos ha traído eso a la humanidad. Frutos buenos, frutos malos. Es yo creo que es una gran lección en ese sentido, la historia, si se la toma así. Los ideales equivocados pues llevan a los pueblos por rumbos equivocados, como está sucediendo ahora con Rusia, como sucedió con Alemania y los nazis, con la Unión Soviética y China con el marxismo. En cambio, fíjese, el ideal de libertad y de respeto a la persona humana ha dado países muy civilizados, con una gran producción de inventores y de literatos, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos. En América Latina hemos gozado de tiempos de libertad y de tranquilidad y de tiempos de dictaduras, pero en realidad ha habido muy pocos regímenes totalitarios, de modo que la producción literaria y artística, cultural, ha sido abundante, y yo creo que la vida ha sido más amigable, digamos, más cordial. Así, señor. También he escrito varios libros de poesía. Tal vez el principal es Los Salmos del Mar, que ya lleva 3 ediciones, y también hay una versión brasileña. Y también
estoy por publicar una especie de nueva historia de Ecuador, una revisión de la historia de Ecuador, porque considero que se han dicho muchas cosas falsas, o hay héroes que son falsos, o hay mitos, y en cambio no se han olvidado de la gente que verdaderamente construyó el Ecuador y realizó cosas positivas para la humanidad. Entonces, de ahí va a salir este año un libro que se llama Revisión de la Historia Patria, por lo pronto es el título. Sí. Y esperemos Sí. tenerlo lo más pronto posible para justamente consolidar nuestros conocimientos con sus aprendizajes, con sus experiencias. Y si bien todas sus obras tienen esa parte de la historia, de lo motivacional en los ideales, también tiene dentro de lo que es lo secreto y lo sagrado, como dice uno de sus libros, en donde Así se habla es. de la cultura, de las religiones, de los profetas, de las sectas, esas relaciones sociales que se dan en la historia también se bifurcan en las acciones de la gente, señor embajador. Así es. Sí, yo publiqué en la Argentina, donde viví 5 años, este libro que está en Amazon, para el que tenga interés. Es un libro voluminoso sobre todas las religiones, sectas y profetas o predicadores religiosos importantes que ha habido. Y también se enfoca en el sentido de ver los frutos de esas creencias, de esas prácticas. Eh, También es un modo de declarar lo que yo creo, el sentido de la vida, la trascendencia de la persona, la libertad, la importancia de la vida interior. Eh, es un libro que va contra la moda que debilita a los pueblos, que enerva a las personas. Eh, es un libro bastante profundo, pero fácil de leer, porque está en capítulos cortos. Y la verdad es que me tomó 10 años hacer este libro, pero los disfruté mucho porque descubrí muchas cosas que no se han dicho. Yo crecí en el campo, en la campiña lojana, y que es muy bella. Y creo que eso me sirvió de inspiración para tener cierta vida interior que yo vierto en los poemas y que también he vertido en este libro sobre las religiones, porque yo hallo que la vida se la toma como una búsqueda mística, tiene un sentido válido, válido. El sentido de la vida no está en el excesivo trabajo o en las cosas materiales, sino en realizar el ideal que tenemos adentro, en lo que nos pide el corazón, digamos. En el disfrute de la realización de nuestros sueños, ¿no es cierto? Vivir Así todos es, los días así para es, realizar nuestros sueños y así es es. justo en el camino que se encuentra la felicidad. Palabras personales es una de sus obras que se inició en su juventud junto a los poemas. ¿Qué tiene de interesante esta primera obra junto a los poemas? Como que era un acercamiento a la literatura. Bueno, palabras personales recoge mis primeras producciones y algunos poemas que en realidad son declaraciones filosóficas. Eh, es el libro de mi juventud. Prácticamente es mi primer libro, eh, importante, porque antes publiqué solo unos 2 folletos y, y lo publiqué en España. Está editado por la editorial Verum. Eh, la idea detrás del libro es hallar el gozo de la vida
en las cosas sencillas, en las cosas que hacemos a diario, en la naturaleza. Hay una unión muy fuerte de la persona con la naturaleza, del poeta con los árboles, con los ríos, con el viento, con esta naturaleza que está destruyendo el hombre. Lastimosamente, nuestro planeta es muy bello y desde el espacio los astronautas vieron un planeta azul. Los otros no tenían ese color. Pero es un planeta hermoso que lo estamos destruyendo al quemar los bosques, al urbanizar valles hermosos, en vez de limitar la urbanización y ponerla en otros sitios. Falta una racionalidad en el cuidado del planeta. Para mí los bosques, los árboles, la vida son sagrados, son sagrados. Y el hombre tiene que vivir hermanado, como decía San Francisco, hermano sol, hermano luna, Y qué hermosa manera de... hermana agua. Sí. Sí, porque de alguna manera como que el ser humano tiende y está pendiente de un cordón umbilical con la naturaleza. Así es. La naturaleza le alimenta, la naturaleza lo viste, la naturaleza lo hace brillar, la naturaleza lo hace capaz de todo lo que puede hacer en la tierra. Señor embajador, ese aire filosófico me da para preguntarle, ¿encuentra usted la diferencia entre la poesía y sus obras literarias de escritor, como las narrativas, como las narraciones que ha hecho? ¿Cómo es la diferencia allí entre la poesía y la cuestión literaria de las obras como historiador? Yo veo que todo es una unidad. Coyuntural. Sí, porque fácilmente se pasa, en mis libros se pasa fácilmente de la poesía al pensamiento filosófico y a las vivencias, a las experiencias superiores que uno ha tenido. De hecho, un autor argentino, Rubén Vela, que es un gran poeta, era un gran poeta, hizo un estudio que se llama El pensamiento filosófico y la poesía en Eduardo Mora. Así Entonces, sí, porque él hallaba que es poesía filosófica y la misma temática vuelve a aparecer en el libro sobre religiones y en la historia de los ideales. O sea, todo conforma una unidad, un sistema. También hay una parte social que está por aparecer también. Eso estoy trabajando en otro texto sobre un sistema social que sea más justo y más humano y más sencillo. Interesante, señor embajador. Entonces, ahora sí es pertinente que nos diga dónde podemos encontrar sus obras, su poesía, sus libros y los Bueno, próximos a salir. sí, este rato lo que puede hallar es en Amazon, en digital, se puede hallar Lo secreto y lo sagrado, que es el libro sobre religiones. Se puede hallar Hablarán los días en digital, que es la novela sobre mi abuelo. Y me parece que está también un libro que publiqué mucho antes, que se llama Viaje Esencial, y que lo voy a reeditar en una edición pequeña. Es un libro filosófico, de pensamientos cortos, ¿no? De frases. Es todo un conjunto filosófico, la verdad. Como embajador, ¿usted cuál es la experiencia que más recuerda o qué momento de la historia le tocó vivir en algún país y del cual sacó, no sé, una lección y todavía en este momento recuerda esos momentos? Bueno, yo viví momentos muy importantes cuando era embajador en Argentina, porque como usted recordará, había un problema territorial que llevó a tres enfrentamientos bélicos, felizmente pequeños, entre Ecuador y Perú. Y
y cuando yo estuve en Argentina tuvieron lugar las negociaciones para llegar a firmar un tratado de paz y otros tratados. Entonces yo participé en las negociaciones del Tratado de Navegación y en algunos temas fundamentales que se llevaron a Buenos Aires. La negociación se llevó a cabo en 4 capitales, y una de esas era Buenos Aires, lo que me permitió conocer a varios presidentes, a embajadores y a juristas muy destacados. Y bueno, viví momentos emocionantes en que parecía que iban a fracasar las negociaciones y a última hora pues se nos ocurría algún recurso para salvarlas. Por eso yo, si se procede con habilidad y buen sentido y buena intención, todos los problemas, inclusive este de Ucrania, se podrían solucionar. Y Si yo hay me la acuerdo, motivación. pues ya hubo un momento en la negociación entre Ecuador y Perú en que prácticamente estaba, la reunión duró 10 minutos, se levantó la delegación de un país y abandonó la sala. Y, y entonces los que éramos menos importantes en las delegaciones, dijimos, no podemos dejar que esto fracase. Y nos propusimos empujar las cosas como sea. Voy a escribir todo lo que pueden aprobar sin discusión, ¿no? Y hice una especie de, uno de los tratados que se firmó, en parte lo hice yo, en parte lo lo hicieron otros 2 juristas, uno ecuatoriano, uno peruano. Pero yo hice como el esqueleto porque dije, a ver, ¿qué pueden aprobar sin discutir? Y entonces fui rellenando, ¿no? Y dejé espacios en blanco para, para poner ahí la solución de las partes difíciles. Y ese fue el camino que nos llevó a terminar en un tratado válido. En esto yo seguí, el mérito no es mío, yo seguí una técnica que le escuché a un embajador chileno que participó en las negociaciones del Beagle, cuando trataban de solucionar un problema territorial y de navegación entre Chile y Argentina, y tuvieron la mediación del Vaticano. Y el cardenal Zamoré era el mediador, y, y, y yo fui alumno en Chile, en la Universidad Católica de Chile, de uno de los embajadores que participó en eso, y le escuché de esta técnica que dio resultado, porque al día siguiente teníamos aprobado por lo menos la tercera parte ya del tratado. Interesante, señor embajador. Más allá de la estrategia geopolítica está la intención de llevar una solución. Creo que eso es lo fundamental. Señor embajador, yo quisiera que usted en ese momento, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál sería la recomendación a un pueblo pluricultural en donde hay bastantes compatriotas, hay un sinnúmero de compatriotas generacionales y que han migrado recientemente, como es al norte del continente, como es especialmente a Canadá? Canadá se vislumbra por esa pluriculturalidad, multiculturalidad de sus pueblos. ¿Cuáles son sus recomendaciones al migrante ecuatoriano, al migrante latinoamericano? ¿Qué les dice usted como diplomático y también como un habitante de este territorio tan hermoso como es América? Bueno, yo creo que los migrantes deben tener cierta solidaridad entre ellos y, y mantener cierto espíritu de lealtad, digamos, de cariño hacia su país de origen, y a la vez tienen que tener una actitud positiva hacia el país que les recibe. Es un país que les ha abierto las puertas, en el que pueden hacer contribuciones muy importantes. Eh, el latinoamericano tiene una gran imaginación, es muy creativo,
una capacidad de trabajo muy especial a nuestro modo, pero es muy hábil, es muy capacitado para ciertas artes. Yo creo que el migrante tiene una gran opción, por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, si es que aprovecha sus talentos y a la vez le da una mano también al otro migrante, porque están en circunstancias parecidas. Así entiendo, tiene que haber una solidaridad humana. Señor embajador, ha sido todo un privilegio y ha sido muy bondadoso en brindarnos estos minutos para conversar con usted. Más que una entrevista, ha sido una conversación de varios tópicos que no lo hemos logrado profundizar por la cuestión del tiempo, pero según la necesidad del oyente, según la necesidad de la gente, iremos viendo esos temas que usted nos ayuda a dilucidar. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Los invito a suscribirse en mi canal de YouTube. Me encuentran como Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno, también en podcast. Además, activen la campanita para recibir nuevas notificaciones de mis entrevistas. Este proyecto es pensando en ustedes, por una comunicación con propósito. Compartan mis plataformas con familiares, amigos y nos vemos en 15 días. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.